Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Correspondiente a la segunda semana, hoy nos corresponde hablar acerca de la organización del cuerpo humano. Mi nombre es Octavio Bustamante y junto con un equipo de docentes que se muestran aquí, vamos a realizar el desarrollo del curso de anatomía. Esta semana vamos a desarrollar la organización del cuerpo humano. Como índice general, tenemos los niveles de organización: nivel atómico, molecular, celular, tisular, nivel aparato-sistema y finalmente nivel orgánico. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esta clase, en esta semana? Lo que queremos es describir los 6 niveles de organización estructural del cuerpo humano. Queremos enumerar los 11 aparatos y sistemas del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, como un objetivo, saber que el cuerpo humano está formado desde las partes más pequeñas, que forman los elementos, los átomos, hasta diferentes tipos de órganos que finalmente van a dar origen al individuo, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces. Aquí les he presentado una analogía, cómo poder aprender este curso, que es bastante accesible. Por ejemplo, dice una analogía entre las letras del alfabeto. Las letras del abecedario o del alfabeto son ¿cuántas? Ustedes lo saben, 24, 27. Bueno, estas letras corresponden al nivel atómico o al nivel químico equivalente, ¿no? Análogo. Estas letras van a dar origen a las palabras. De la misma forma, los átomos se van a convertir en moléculas y estas moléculas van a dar origen al nivel celular. Las oraciones formadas por las palabras, de la misma manera, el conjunto de células forman tejidos. Bueno, el conjunto de oraciones vienen a ser un párrafo. El conjunto de tejidos van a formar órganos. Luego llegamos hasta un capítulo, toda una unidad, todo un capítulo. Por ejemplo, hoy nos corresponde al sistema de organización del cuerpo humano, nivel de organización. ¿Cómo está organizado el cuerpo humano? Un capítulo. Y aquí corresponde a un aparato, un sistema. Y finalmente, todos estos capítulos van a dar origen a un libro. Y todos estos órganos, aparatos y sistemas van a dar origen al organismo. Una forma de estudiarlo, relacionándolo, ¿ya? Seguramente en verbal lo van a enseñar, lo van a ver mucho mejor. Muy bien, aquí encontramos, por ejemplo, los niveles. Como un resumen general, encontramos el nivel químico, ¿no? Está formado por los diferentes tipos de átomos. Básicamente, ¿cuáles son? Choques, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estos átomos van a dar origen a las moléculas. Por ejemplo, encontramos una molécula que es el ADN. El ADN o DNA, como queramos, ¿no? Y estas moléculas, hasta aquí, por ejemplo, es inerte, ¿no? No hay vida. Es un límite entre la vida y lo inerte. De aquí viene la participación de la deidad y todo eso, ¿no? El origen, de aquí hay el límite. Viene el nivel, la interrelación de las moléculas van a dar origen al nivel celular, a la célula. Esta célula es la unidad fundamental, estructural, genética de todo ser vivo, ya sea animal o sea vegetal. Por ejemplo, aquí encontramos una célula del músculo liso, parte de nuestro cuerpo, puede ser el intestino, estómago. Y este conjunto de células se unen, cumplen una función determinada para formar un tejido, el nivel tisular. Y estos tejidos, por ejemplo, aquí en el estómago, acá se encuentra el cardias, acá se encuentra el píloro, ¿no? Aquí, en este estómago encontramos, esto es como una bolsa, ¿no? Es como una bolsa. Encontramos tejido muscular en 3 capas.
Es longitudinal, transversal y oblicuo, 3 capitas. Y además encontramos internamente el tejido epitelial, ¿no? Acá, tejido conectivo, tejido epitelial. Ya estos van formando, esto viene a formar un órgano, nivel orgánico. Diferente tipo de tejidos dan un órgano. Y si estos órganos se juntan y van a dar un aparato o sistema. Por ejemplo, aquí tenemos el aparato o sistema digestivo, donde participa el órgano de la boca, la lengua. Aquí encontramos el hígado, ¿no? El intestino delgado, el estómago mismo que estamos hablando, el intestino grueso, etc. Y todo esto, aparatos, sistemas, finalmente viene a dar el sexto nivel, que es el organismo o el individuo. ¿Ya? En anatomía es hasta ahí. En ecología pueden aumentarlo, ¿no? Luego es la población y todo eso. Pero en anatomía solamente estos 6 niveles. Esto es para anatomía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar a detalle uno por uno. Dice, hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, el cuerpo humano es el conjunto de varias partes, ¿no? Pero hay una relación armónica. El cuerpo humano es una maravilla, sinceramente, ¿no? Tiene muchas estructuras sabiamente estructuradas. Por ejemplo, ¿no? Encontramos los ganglios como centinelas que van resguardando alguna sustancia, una sustancia extraña. Por ejemplo, uno se hace una herida en el pie. Esa herida en el pie pasa unos días, se infecta y, y luego de pronto dicen, me ha salido incornio. No sé si han escuchado. Y eso es nuestras defensas, nuestros centinelas a nivel de los ganglios inguinales, ¿no? Aquí tenemos, una vez más, nivel atómico, ¿no? El nivel molecular, que los átomos forman moléculas, las moléculas forman células y esto, los tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Existe una mnemotecnia, una forma de estudiar. Es fundamental, por eso es una mnemotecnia. ¿Cuál es la mnemotecnia? La mnemotecnia es: amo el celular Dios, que vives todo el tiempo en tu celular, ¿no? Con esto, aprendiendo todo esto, ya sabes, el capítulo, puedes dominar este capítulo. Atómico, molecular, celular, tisular, órgano y sistemas. Porque muchas preguntas podemos hacer de aquí. Por ejemplo, ¿qué nivel continúa al nivel celular? Celular, tisular, ¿no? ¿Qué nivel continúa al nivel de, qué sé yo, orgánico? Órgano, sistemas. Órgano, perdón, individuo finalmente, ¿no? Muy bien. Vamos a desarrollar el nivel atómico más pequeño, uno de los más pequeños. Tenemos los elementos químicos que forman la materia orgánica viviente, se llaman bioelementos. Bio-vida, los elementos que van a formar parte de la vida. Y los que están en mayor porcentaje, el 96% formando parte del cuerpo físico, son, por ejemplo, son carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y por ser mayor porcentaje se llaman primarios, ¿no? Y yo me acuerdo, si te sirve, por ejemplo, cuando estás en la primaria, usabas tu chompas. Es una forma de acordar, ¿no? Porque hay mucha información, cuando estás en CEPRE hay mucha información. Chompas. No es lo mismo, pero de una forma, ¿no? Cuando estás en la secundaria, son los elementos secundarios, mira, menos porcentaje. Dice, tienes clase cloro con el magíster Nakaka. Supuestamente es un profesor japonés. Nakaka. ¿Cuál es Nakaka? Entonces, cloro, magnesio, sodio, potasio y calcio.
Y los oligo es pequeñísimo, trazas, oligo es pequeño, muchos son los que sobran, ¿no? Los restantes. Muy bien. Vamos a practicar un poco. Les traje algunas preguntas para poder tener en cuenta. Practicamos ya. Por ejemplo, ¿qué nivel continúa el nivel celular? Pues el nivel celular continúa, tú haces tu mnemotecnia, dices, amo el celular, amo el celular, mi pulso es un poco celular, tíos. Amo el celular. ¿Qué nivel continúa el celular? Ahí está, tíos, tejidos. Claro, B, facilito, ¿no? Muy bien. Y así es una forma de acordarse. Tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el bioelemento primario? Vamos, ¿cuál es el primario? ¿Te acuerdas que en la primaria que tenías usabas tu chompa, ¿no? Chompas. Pones tu chompas. ¿Y cuál es? ¿Dónde está? Buscas, ¿está el carbono? No, ¿qué está? Está el nitrógeno, la B, ¿no? Y así va a haber muchas preguntas más que puedan resolver. Por ejemplo, ¿cuál es el bioelemento secundario? ¿Cuál es? Entonces, o puedes saber de memoria, sabes que acá también hay el oxígeno es primario, el carbono es primario, el hidrógeno es primario, el nitrógeno es primario, el calcio no es primario, por lo tanto esa es nuestra clave. Así pueden estudiar aplicando mnemotecnias, la forma que ustedes sueñen con el examen de admisión, ¿no? Sueñen con el examen de CEPRONAR y imagínense qué cosas les pueden preguntar, ¿no? Al estudiar un capítulo, piensen, ¿qué me pueden preguntar de aquí? Es una forma de estudiar. No estudien por gusto, ¿no? Nivel celular, ¿no? Molecular. Las biomoléculas. Estas se clasifican en inorgánicas y en orgánicas. Por ejemplo, las inorgánicas, básicamente el agüita, los gases y las sales minerales, ¿no? El agua es fundamental, ¿ya? Por ejemplo, nosotros cuando nacimos el 70% es agua, ¿no? La principal necesidad fisiológica que tenemos es la sed. Es el medio de las reacciones químicas, ¿no? El agua. Y por ejemplo, hay un caso de repente que viene, un caso es COVID, el alcohol medicinal, ¿no? El alcohol, dice, ¿cuál es el mejor alcohol? ¿70% o el 96%? Eso, por ejemplo, eso se sabía, ¿no? Y ahora todo el mundo ya está que pregunta. El alcohol medicinal, pues, ¿no? 70%. ¿Por qué? Porque tiene que ver 70% de alcohol y 30% de agua destilada estéril. ¿Por qué el agua es fundamental? Porque en presencia del agua ocurren las reacciones químicas y ahí ocurre para la inhibición de los virus, en este caso del COVID, ¿no? Ahí ocurre, tiene que haber agua. En cambio, el alcohol al 96% sirve para fijar, no sirve para inhibir, para romper las estructuras, sino fija. Entonces, prácticamente fijamos nuestros virus, nuestras bacterias en nuestras manos con este alcohol del 96%. Por eso que no usen eso, ¿ya? Por favor, aparte que les digo eso. Bueno, los gases, el CO2, todo eso, el oxígeno que nos sirve para respirar, ¿no? Son inorgánicos. Las sales minerales, que van a formar los dientes, van a formar diferentes tipos de estructuras, los huesos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la estructura bastante dura, el esmalte, la hidroxiapatita, que va a formar los huesos. Muy bien. Aquí les he puesto también que el cuerpo está formado por 76% de sustancias orgánicas y solamente el 24% de sustancias orgánicas, ¿no? ¿Qué sustancias orgánicas tenemos? Bueno, como biomoléculas, básicamente estos, ¿no? ¿Cuáles son? Los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, ¿no? Que tienen un montón de clasificaciones que lo van a ver en biología, las proteínas, que son importantes, por ejemplo, las enzimas son proteínas y toda enzima es una proteína, por ejemplo, es una regla en biología, ¿no? Muy bien. Y tenemos los ácidos nucleicos que son esenciales como nuestra carga genética que heredamos de nuestros padres, ¿no?
nuestra herencia, nuestro ADN está aquí, los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, ¿no? Bueno, ahí está, ve, justamente el agua es el soporte de las reacciones, y ahí es donde ocurren las reacciones, ¿no? Aquí tenemos los gases que decíamos y los dientes, ¿no? Donde encontramos. Los glúcidos tenemos la principal fuente de energía, ¿no? Lo primero que se nos agota es la glucosa, ¿no? Y por eso nos duele la cabeza cuando no hemos desayunado. Nuestras neuronas necesitan glucosa para poder realizar sinapsis y concentrarse en las clases. Y no estén durmiendo mientras ven el vídeo. Los lípidos son de reserva, por eso nos aparecen los rolitos, ¿no? Los rolitos en el abdomen. Las proteínas, bueno, encontramos en las hormonas, como los anticuerpos, ¿no? Las famosas IgG, IgM que han escuchado hoy, que está digamos, en auge, ¿no? Todo el mundo habla de IgG, IgM, esos son anticuerpos que son un tipo de proteínas, ¿no? Bueno, y finalmente los ácidos nucleicos ADN y ARN. Y aquí tenemos el nivel celular. Este es el fundamental porque el nivel celular va a formar la unidad fisiológica, como decía, estructural de todos los seres vivos, ¿no? Esto lo vamos a poner en célula, en muchas partes. Aquí tenemos la mitocondria, que es el centro de combustible donde se produce el ATP. Aquí se realiza el ciclo de Krebs, todas esas cosas, ¿no? El núcleo donde está el ADN, el ARN, las vacuolas que pueden estar llenas de enzimas, algunos líquidos, el retículo endoplasmático rugoso, el liso, el Golgi, etc. Muy bien, eso ya posteriormente se va a ver. Lo más importante es que del molecular sigue las células, y esto es la base de todo, ¿no? La célula, el nivel celular. Muy bien, tenemos al nivel tisular, ¿no? El conjunto de células van a dar origen a los tejidos, ¿no? Y estos tejidos derivan de 3 capas germinativas, ¿no? Mira acá, te puse M. Si te comportas mal, ya sabes a dónde te dice que te vayas. Bueno, ectodermo, mesodermo y endodermo. Esto es muy importante, ¿no? Tejido. Ectodermo va a dar origen a ¿qué? Al tejido epitelial y al tejido nervioso. Pregunta clásica, ¿no? Nos hacen. ¿El tejido nervioso de qué capa germinativa produce? Del ectodermo. El mesodermo es el del medio, es la capa, o es la línea germinativa que da origen a más tejidos. Mira, da origen al tejido epitelial, al tejido conectivo y al tejido muscular. Era fácil también. Tejido muscular MM, muscular mesodermo. Ya, puedes relacionarlo así. Y endodermo, bueno, va a dar origen al epitelial. Aquí también tenemos esto, ¿no? En la primera semana se produce mórula, la segunda semana se produce la blástula y la gástrula. ¿Por qué lo puse? Porque en la tercera semana es donde se producen las 3 capas embrionarias. Tercera semana, más o menos día 17. Eso lo vamos a ver en embriología cuando lleguemos. Pero tengamos en cuenta, mira, tercera semana, 3 capas germinativas. Segunda semana, 2 capas germinativas. Y primera semana, 1 capa germinativa. ¿Ya? Muy bien. Solo para tenerlo en cuenta, esto es muy importante. Nos pueden preguntar acerca de esto. 4T. ¿Cuáles son las 4T? Solamente existe 4 tejidos. Hasta 4 tejidos. Epitelial, a ver cuáles son. Está 4 tejidos. Epitelial, ¿no? Que cubre básicamente, es el tejido más abundante que cubre las superficies internas, cuando tapizando cavidades, formadas glándulas, etc. El tejido conectivo es el que une, ¿no? Tenemos el tejido, este es el más abundante, conoce las estructuras, ¿no? Ahí tenemos el tejido óseo dentro del tejido conectivo, el tejido muscular. Ahí tenemos los 3 tipos de músculos: músculo liso, cardíaco y músculo esquelético. Que básicamente este tejido muscular va a dar origen al movimiento juntos con el tejido óseo. Y el tejido nervioso, que es como los jefes, ¿no? El
tejido nervioso es el jefe de todos los tejidos, porque es el que da órdenes, pequeños órdenes, juntos con el sistema endocrino, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Muy bien. Seguimos, entonces vamos a ver aquí algunas preguntas que podemos hacernos. Por ejemplo, dice, señala cuál es el tejido, cuál no es un tejido básico, ¿no? ¿Cuál era? El óseo no es un tejido básico, el muscular sí, sí. Aquí faltaba el nervioso, ¿no? Son 4 nada más. Muy bien. Capa embrionaria que origina el tejido nervioso, lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es? Decía que es el ectodermo. M, ¿te acuerdas? M, ectodermo, mesodermo y endodermo, de afuera hacia adentro. M. ¿Ya? Muy bien. ¿A partir de qué semana se forman las capas embrionarias? Bueno, las 3 capas, 3, día 17, gástrula, ¿no? Vamos a ver más adelante, pero estas son las ideas previas. Muy bien, vamos a hablar acerca de tejido epitelial rapidito. Se encuentra revestimiento, ¿no? Cubriendo las estructuras, las glándulas, ¿no? Esto es importante porque hay un sistema, el sistema endocrino, el sistema hormonal, ¿no? Hay este tipo de hormonas endocrinas que secretan su producto hacia la sangre, y las exocrinas, por ejemplo, la saliva, que secretan no a la sangre, ¿no? Y esto puede ser simples, compuestas, etc. Muy bien, pero el revestimiento, ¿no? ¿Dónde se encuentran cubriendo? Formando estructuras, pareciera como ladrillitos, donde hay superficie de contacto. Cuando no hay mucha superficie de contacto, no hay muchos ladrillitos, no hay mucha pared. En cambio, donde hay más superficie de contacto, por ejemplo en la boca, hay mucha superficie, hay mucho rozamiento cuando uno come, ¿no? Entonces se desgasta. Entonces es un epitelio con varios estratos, con varios tipos de células, de tal forma que si nos mordemos la parte superficial no produce, no sangra, ¿no? Va cubriendo, se encuentra revestimiento. ¿Ya? Muy bien, aquí hay algunas funciones: protección, lubricación, secreción, excreción, absorción, transporte, digestión, recepción, etc. ¿no? Recepción, por ejemplo, cuando alguien nos acaricia la piel, ¿no? Nuestra piel responde sensorialmente con la piloerección. Muy bien, seguimos, tejido número 2, tejido conjuntivo. Aquí tenemos como una parte del tejido conjuntivo, tenemos fibroso, las fibras, ¿no? Formando fibras, el tejido adiposo, que es unas células llenas de lípidos, los adipocitos, el núcleo está a un costado, el núcleo ha sido desplazado por la grasita, ¿no? Tenemos al tejido cartilaginoso con sus células representativas. Son 3 tipos de cartilaginoso: hialino, las superficies de las orejas, por ejemplo, cuando algo se pone trasluz, pareciera que traspasa, ¿no? El reflejo. El tejido elástico, perdón, esta acá, el tejido elástico es en las orejas, este es en las superficies articulares, y el tejido fibroso es en las vértebras. El tejido óseo tenemos formando por varias células que lo vamos a ver más adelante: el osteocito, la célula representativa, los osteoblastos, es la célula joven. Yo me acuerdo porque el osteoblasto en medio se escribe con B, ¿no? Osteoblasto, célula bebé, y la osteoprogenitora va a dar origen, de acá se empieza, la osteoprogenitora da origen al osteoblasto. La célula osteoblasto posteriormente se convierte en osteocito. Y osteoclasto lleva en su formación, osteoclasto lleva la C y medio. Entonces es el que come hueso, ¿no? Participa en la resorción, en el remodelamiento óseo, ¿no? Cuando alguien se fractura la mano, queda restos de hueso ahí, pequeños huesos ahí, y nadie le lleva al carpintero, ¿no? Para que lo lime, sino que el hueso mismo, con los osteoclastos, le va dando forma, ¿no? Formando un callo ahí. Le quita las espículas, lo fagocita y le da la superficie lisa. Si es niño, el callo es mucho más fuerte que un adulto. Si es adulto, ya es más difícil. Y el tejido sanguíneo, que son con sus 4 líneas, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, y las plaquetas, pero 3 líneas, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos, bueno, en un hombre básicamente, ¿no? Donde tenemos el tejido conectivo, ¿no? La piel, el tejido adiposo, básicamente el abdomen,
la sangre como parte del tejido sanguíneo, tejido conectivo denso. Aquí tenemos el cartílago, formando aquí el cartílago de la patela, el hueso de la rótula o patela, y el tejido óseo, ¿no? Para poder verlo. Tenemos el tercer tejido, el tejido muscular, que deriva de la capa germinativa del mesodermo en sus tres partes, ¿no? Tejido estriado. El tejido estriado es un tejido unido a los huesos, siempre está unido a los huesos, por lo tanto, está unido a los huesos, es voluntario, ¿no? Es voluntario. El tejido cardíaco, tenemos aquí el tejido cardíaco, es involuntario, ¿no? Ahora tiene sentido por qué no mandas en tu corazón, según, ¿no? Porque es involuntario, ¿no? Así dice. Y el tejido liso, bueno, nos encontramos en las vísceras huecas, por ejemplo en el abdomen, básicamente en el estómago, el intestino delgado, etc., ¿no? Formando las estructuras internas. Aquí tenemos un poco más, el tejido estriado, que son fibras, bueno, las células, cómo son las células, cada una de ellas, que es probablemente que estudiemos el tejido muscular, ¿no? Ya, muy bien. Y vamos a ver otro tipo de tejido, que es el tejido nervioso, ¿no? Es como el jefe de todos los tejidos porque es el que va a dar las órdenes. La célula representativa, es la neurona, ¿no? La neurona, por ejemplo, con sus partes, con el teledendrón que capta las señales, ¿no? Con las dendritas, ¿no? Captan las señales y conduce el impulso de aquí, capta las señales, porque se quemó algo, inmediatamente conduce el impulso nervioso por los nódulos de Ranvier y llega hasta el teledendrón y se conecta con otra neurona, pero este es en milisegundos, ¿no? Porque cuando alguien se pone su dedo en la corriente y se quemó, no está esperando ahí 5 minutos, ¿no? De inmediato le quita, es que no queda pegado de largo un tiempo, ¿no? Bueno, con sus partes, ¿no? Acá está este es el cilindro eje o axón, acá están los nodos de Ranvier, esta es la mielina, estos forman como un aislante, ¿no? Aislante, y este es como un cable pelado, de tal forma que el impulso salta de cable pelado a cable pelado, de tal forma que el impulso se acelera, digamos, mucho más rápido, ¿no? Se encarga de traducir, ¿no? Por ejemplo, un impulso mecánico en un impulso eléctrico mediante esta traducción. El tejido nervioso está formado por varios tipos de células, ¿no? Las células, las neuronas están rodeadas por otro tipo de células, ¿no? Por la glía, esos son glías. Estos son los astrocitos, la microglia, los oligodendrocitos. Estos se encuentran alrededor de las neuronas. Los astrocitos se encuentran, por ejemplo, formando una barrera ahí al costado, cubriéndoles la barrera hematoencefálica, se llama. La microglia, de repente hay una sustancia por aquí extraña, la microglia, ¿qué va a hacer? Lo va a fagocitar, ¿no? Lo va a limpiar, lo va a comer, no molestes, ¿no? Entonces prácticamente la microglia va limpiando algunas estructuras o algo que esté cerca de las neuronas que le impiden, que puedan impedirle realizar su función. La microglia realiza la fagocitosis en el sistema nervioso. Y los oligodendrocitos, bueno, también son células que se encuentran formando eh, la glía dentro de las periferias, el sistema nervioso periférico. Muy bien. Finalmente llegamos al nivel de orgánico, ¿no? Que es la unión de ¿qué? De varios tejidos, ¿no? Aquí podemos ver, vamos a ver, por ejemplo, el corazoncito, aquí hay tejido epitelio internamente formando el endotelio, ¿no? Tenemos el tejido conjuntivo, que hay partes fibrosas. ¿Qué más tenemos? Básicamente tejido muscular, es una bomba de músculo, ¿no? Y tenemos por acá el tejido nervioso, ¿no? Que por ejemplo acá está eh, el, el marcapaso, ¿no? El marcapaso del corazón. De aquí viene el impulso, hace diferentes. Bueno, la idea es tenerlo en cuenta que un órgano, mira, por ejemplo, en un solo órgano hay 4 tipos de tejidos: tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular. Y estos van a dar finalmente a el conjunto de órganos, van a dar sistemas, ¿no? Sistema
circulatorio, por ejemplo, en este caso, sistema digestivo, etcétera, ¿no? Aquí hay otras clasificaciones que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los sistemas somáticos. ¿Cuáles son los somáticos? Soma, cuerpo, los músculos los músculos y los tejidos óseos. Y los viscerales son las partes internas, ¿no? Una víscera es toda aquella estructura que se encuentra en una cavidad hueca. Una cavidad hueca. Tejido circulatorio básicamente por la linfa y el sistema sanguíneo, cardiovascular, el sistema cardiovascular y el sistema linfático, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Bueno, aquí tenemos la relación de todos los órganos y sistemas, que son 11. A un momento les van a preguntar cuántos sistemas o aparatos existen, perdón, aparatos, órganos, ¿qué digo? Aparatos o sistemas, dije órganos. ¿Cuántos? Entonces son 11. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos niveles en anatomía estudiamos? 6. ¿Cuántos sistemas o aparatos? 11. ¿Cuántos tejidos básicos? 4. ¿Ya? Pues esto hay que tener en cuenta, pueden preguntar. Muy bien, creo que así terminamos. Bueno, luego vamos a ver la práctica ya.